Y hermanos y amigos, la Sagrada Escritura, en el venerable libro del Génesis capítulo 17, nos relata un encuentro trascendental. Jehová, el Altísimo, el soberano del universo, se manifestó a Abraham con palabras de un poder inigualable, diciéndole: yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Alabado sea el Señor. Este no fue un simple saludo, fue una convocación directa y personal, una irrupción divina en la vida de un hombre. Dios lo llamó por su nombre, revelando su magnificencia y autoridad de forma inconfundible. Le expuso dos condiciones esenciales, dos senderos vitales para alcanzar la plenitud de la victoria en su relación con Él, cimentados en una confianza y una sumisión absoluta. Camina en mi presencia implicaba una senda de obediencia inquebrantable, una marcha constante en su voluntad divina, un sendero de comunión íntima y profunda, avanzando siempre bajo su atenta mirada. No era un recorrido esporádico o una actitud ocasional, sino un estilo de vida arraigado en la cercanía incesante con el Creador, una dependencia total de su guía. La segunda exigencia fue: sé perfecto. Este mandato, lejos de ser un llamado superficial, es una demanda sublime y transformadora, una invitación a la integridad y a la plenitud en Cristo. Los llamamientos divinos no son para corazones tibios o espíritus indecisos. Son invitaciones profundas, dirigidas a almas dispuestas a sufragar el precio que implica la entrega total, a sacrificar el ego, a rendir la propia voluntad sin reserva, a crucificar cualquier ambición personal que se interponga en el camino del Señor. Son para aquellos que anhelan moverse en perfecta sintonía con los designios inmutables de un Dios que jamás yerra en su propósito, que no miente en sus promesas, ni se equivoca en sus sentencias eternas. Alabado sea Jesús. La divinidad estableció un requisito de gran profundidad, una demanda que exigía una entrega total del ser de Abraham, un despojo de todo aquello que pudiese obstaculizar su caminar. Sin embargo, inmediatamente después de plantear una exigencia tan elevada, el Señor añadió una promesa de inmensurable valor, una garantía que superaba cualquier sacrificio. Yo estableceré mi pacto contigo. La Escritura narra que al escuchar estas palabras de promesa y compromiso divino, Abraham se postró de inmediato, humillado en reverencia absoluta ante la majestad del Todopoderoso. No fue la magnitud del ser perfecto ni la rigurosidad de caminar delante de mí lo que le sobrecogió o le asustó, como podía pensarse. La frase que resonó con poder inusitado en su espíritu, aquella que capturó por completo su atención, su fe y su anhelo más profundo, fue la promesa incondicional: estableceré mi pacto contigo. Para que el soberano del cosmos decida establecer un pacto con usted, amado hermano y amigo, verdaderamente merece la pena cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio imaginable que podamos hacer. Vale la pena despojarse de cualquier inmundicia, cualquier desecho de este mundo impío y transitorio, con tal de que la alianza de Dios se cemente y consolide con nosotros de forma indisoluble, porque los pactos que emanan del trono celestial son eternos, inmutables, sellados con la propia autoridad divina. Son acuerdos de vida en abundancia, pactos de triunfo asegurado, convenios de gozo y de paz que sobrepasan todo entendimiento, y de salud integral para aquel que cree genuinamente y se dispone a transitar en su presencia, buscando la perfección que Él mismo anhela en sus hijos y que nos capacita para alcanzar por su gracia. Alabado sea Dios. Queda meridianamente claro que esta vocación no es para almas débiles o espíritus vacilantes. Es para individuos con una determinación férrea, para quienes están realmente dispuestos a librar la buena batalla de la fe con coraje inquebrantable. El llamado trascendente de Dios no es para los indecisos, sino para aquellos que no vacilan, que no titubean ni parpadean ante los desafíos que la vida les presente. Saben con certeza que cuando la voz divina proclama perfecto, se avecina una lucha, una contienda espiritual que requerirá todo de ello, pero también saben con igual certeza que la asistencia divina nunca les faltará. No entrarán en pugna, ni en prueba, ni en batalla, ni en sacrificio alguno, sin que el Señor, como un gigante invencible, esté a su lado, fortaleciéndoles, protegiéndoles y guiándoles en cada paso del camino.
para seguir profundizando en estas revelaciones divinas y no perderse ninguna enseñanza que edifique el alma, les invitamos a unirse a la comunidad de La Voz de Yeye Ávila. Por consiguiente, no albergues temor alguno en tu corazón. Simplemente cree firmemente que Él es tu Dios, tu auxilio constante, tu fortaleza inquebrantable. Él te extiende su mano poderosa en los momentos de mayor necesidad, te concede la victoria en cada paso de tu peregrinación y te infunde la fuerza necesaria en el instante preciso para superar cualquier obstáculo. Él jamás te soltará, ni por un solo segundo de tu existencia. Su presencia es perpetua, siempre dispuesto a combatir a nuestro lado las batallas de la fe que nos conducen al triunfo definitivo y a la conquista de las promesas divinas. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, oh Jesús. Y aconteció que al caer Abraham postrado, humillado, en profunda reverencia ante la excelsa presencia de Dios, el Señor le hizo una promesa aún más expansiva, una promesa que trascendía su propia existencia terrenal. A ti y a tu descendencia, a tus hijos, les entregaré perpetuamente la tierra de Canaán, y yo seré vuestro Dios. Observen con detenimiento cómo la magnitud de la promesa se amplió exponencialmente, superando las expectativas humanas. Cuando Abraham se humilló hasta el polvo ante su Creador, mostrando una actitud de total rendición, el Señor le manifestó con claridad: no es solo para ti, no, es también para tus hijos. La tierra que te ofrezco es para ellos y para ti, y yo seré tu Dios y también seré el Dios de ellos. Qué promesa más gloriosa, que abarca generaciones y sella un destino eterno. ¿Cuántos de los presentes hoy tienen la dicha inmerecida de poseer al mismo Dios de Abraham, el Dios de las promesas inquebrantables? Aunque nos encontremos en una dispensación diferente, es el mismo Dios inmutable, el Todopoderoso de ayer, hoy y siempre. Él no se muda, no cambia su carácter, permanece fiel a su esencia y a sus pactos. Él continúa sellando pactos sagrados con la humanidad, invitando a todo aquel que le busca con sinceridad. Persiste en su llamado a los hombres y mujeres hacia la santidad, hacia esa perfección que solo se alcanza en Él a través de la obra redentora de Jesucristo. Sigue convocando a la humanidad a transitar en su presencia, a humillarse ante Él con corazones contritos y arrepentidos, pero a la vez sigue invitando a las personas para establecer un pacto perpetuo de vida abundante, para concederles la eternidad, para otorgarles herencia espiritual y material, para llenarles de felicidad, gozo y paz inefable. Siempre que estén dispuestos a morar en su presencia y esforzarse por alcanzar esa perfección que Él demanda y que solo Él puede obrar en nosotros. Alabado sea Dios. Este es el llamado perenne del Altísimo para todos sus siervos en la actualidad. Una invitación a la trascendencia. Y aquel que escucha la voz de Dios, aquel que percibe este resonante llamado en lo más profundo de su ser, debe actuar con la misma prontitud, humildad y determinación que Abraham. Póstrese en reverencia, humíllese hasta el suelo y desde esa posición de rendición absoluta y total, clama con fervor y convicción: amén, Señor. Heme aquí, estoy enteramente dispuesto a moverme conforme a tu voluntad, a seguir tus pasos, a vivir para tu gloria. Gloria sea Dios. Toda alma que ha llegado a este lugar en esta noche, que entienda con claridad cristalina una verdad fundamental. Si su vida transcurre en el pecado, si existe una distancia abismal, una barrera infranqueable entre usted y el Dios de la gloria, que detesta la iniquidad y la injusticia con su santidad perfecta, sepa que esa barrera impide su comunión y su relación con el Creador. Es posible que sienta que Dios no le escucha, que sus oraciones no son atendidas, que sus clamores caen en el vacío. Sin embargo, Él le ha traído aquí esta noche con un propósito divino, con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Brindarle una oportunidad irrenunciable de derribar ese muro divisorio que obstruye la intervención divina en su vida. Porque el Señor le está convocando hoy para que transite en su presencia con integridad, para que procure la perfección que se encuentra en Él, para que anhele la santidad como su mayor tesoro y persiga la vida eterna como su única meta. Es una noche propicia para que usted se convierta en uno de los bienaventurados de Jehová, que por los siglos de los siglos reinarán con Él en la eternidad, en su reino de gloria inmarcesible. Esta es su noche de victoria, amado amigo. Haga lo que Abraham hizo. Póstrese y humíllese ante Dios en este instante.
sin vacilación alguna, salga de aquí bajo un pacto eterno con el Creador del cielo y la tierra. Un pacto sellado por la sangre del Cordero. Recuerde bien, amigo, Dios le ha traído a este lugar con el propósito supremo de que selle un pacto imperecedero con Él, un compromiso que marcará su vida para siempre. Al final de su jornada terrenal, usted será salvo, sus hijos también alcanzarán la salvación, y todos heredarán no la tierra de Canaán como Abraham, sino algo infinitamente superior y de mayor valía. Heredarán el vasto y glorioso reino de los cielos, una herencia incorruptible. Mi alma te alaba, Jehová. Si desean continuar recibiendo este alimento espiritual y fortalecer su caminar de fe, les animamos a suscribirse a La Voz de Gigi Ávila. Luego de aquella experiencia tan trascendental y gloriosa, las Santas Escrituras nos revelan en Génesis capítulo 18 que el Eterno, en su infinita condescendencia, se presentó de nuevo a Abraham, esta vez junto al majestuoso encinar de Manre. Esta vez no fue solo una voz o una palabra audible, como en ocasiones anteriores. Fue una manifestación visible, una epifanía tangible de la divinidad. La Biblia nos dice que Abraham se encontraba cómodamente sentado a la entrada de su tienda, buscando alivio y frescura bajo el abrasador calor del día. Un sol intenso que invitaba al reposo. Estaba allí refrescándose, cuando de repente sus ojos se alzaron y contempló ante sí, en una visión inusual, a tres varones, figuras que emanaban una autoridad y una paz sobrenaturales. Abraham, movido por un impulso divino que solo la presencia de Dios puede inspirar, dio un salto inesperado y corrió presuroso hacia ellos, postrándose en humilde adoración, reconociendo la grandeza que tenía delante. Estos son los hombres que alcanzan la victoria con Dios. Aquellos que se humillan sin reserva, que corren sin vacilación hacia la presencia del Altísimo, que anhelan su cercanía por encima de todo. Alabado sea Jesús. Cuando se trata de asuntos divinos, estos individuos no titubean, avanzan con diligencia y celo, se apresuran a cumplir los mandatos celestiales, se mueven con ligereza, se postran en adoración genuina, se humillan con sinceridad de corazón, claman con fervor y persistencia, hacen cualquier cosa sin importar el costo, porque poseen un hambre y una sed insaciable del Dios de la gloria, un anhelo profundo por su justicia. Y el Señor de la gloria ha prometido solemnemente que todo aquel que tuviera hambre y sed de su justicia será saciado en plenitud, colmado hasta rebosar de su gracia y rectitud. Gloria sea a Dios. Cuando Abraham discernió la identidad de aquellos tres varones, corrió y se arrodilló prontamente ante ellos. Y de inmediato expresó con fervor y con una audacia nacida de la fe: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego encarecidamente que no pases de largo ante tu siervo. No me dejes solo en este instante glorioso. Con una humildad conmovedora y un deseo palpable de bendición les imploró: si de verdad me aman, por favor, no sigan su camino sin antes otorgarme una bendición. No pasen de largo por ningún motivo, sin tocarme con su poder, sin hablarme con su sabiduría y sin manifestarme su amor incondicional. Quédense aquí conmigo por un momento, para que pueda servirlos y disfrutar de su presencia. Alabado sea Dios. La Escritura detalla que Abraham se dirigió a su Señor con una confianza admirable, una familiaridad que solo la intimidad con Dios puede forjar. Les ofreció: permítame traer un poco de agua para que laven sus pies cansados y descansen apaciblemente bajo la sombra protectora de este árbol que les brinda frescura en este día caluroso. También les traeré pan para que fortalezcan sus corazones y repongan sus fuerzas antes de proseguir su viaje. El Señor, complacido por la hospitalidad y el amor de Abraham, le respondió con benevolencia: haz conforme has propuesto, tu servicio es grato a mis ojos. Y Abraham, sin dilación ni demora, se apresuró a su tienda, donde llamó a Sara, su esposa, y con premura le dijo: Sara, date prisa, toma 3 medidas de flor de harina, amásalas con esmero y prepara unas tortas. Nos visita alguien que merece ser agasajado con lo mejor de lo mejor, con la excelencia de nuestra casa. Alabado sea Dios. Abraham no aguardó la respuesta de Sara. Su espíritu estaba urgido por servir. Su corazón rebosaba de un celo santo. Salió corriendo hacia donde estaban sus vacas y, con diligencia y discernimiento, escogió el ternerito más tierno y más gordo, el de mejor calidad. Llamó a uno de sus mozos y le instruyó con prontitud: prepáralo de inmediato para el sacrificio. Observen con atención que no seleccionó
el ternero más flaco o el que menos aprecio tenía. No, él eligió el más tierno y el más robusto, el ejemplar más selecto, porque la verdadera sabiduría y la genuina adoración radican en ofrecerle a Dios lo más excelente, lo que nos cuesta, lo que valoramos. Este es lamentablemente el dilema que aqueja a muchos creyentes en la actualidad. Le entregan a Dios lo que les sobra, lo que no necesitan, lo que carece de valor o aprecio para ellos, los restos de su tiempo, su energía o sus bienes. Pero amado hermano, sea usted inteligente, ofrézcale a Dios lo mejor de su vida, de sus talentos, de sus bienes, de su tiempo, de su amor. Cuando usted siembra en el reino de Dios con generosidad y sin reservas, Él le devuelve en abundancia, centuplicado, superando toda expectativa. Cuando usted da con generosidad al Señor, Él se siente comprometido por su propia fidelidad a bendecirle de formas inesperadas. Cuando usted entrega a Dios, Él se obliga a enriquecerle tanto espiritual como materialmente, abriendo las ventanas de los cielos. No sea mezquino, ofrézcale a Dios lo más excelso, lo primogénito de su corazón. Entregue, aleluya, en abundancia, para que sea usted enriquecido en la gracia inmerecida y sobreabundante del Señor. Alabado sea Dios. Mientras el mozo se disponía a preparar el ternero con esmero, Abraham, con un celo infatigable y una energía desbordante, no esperó la culminación de su labor, salió presuroso y trajo requesón y leche fresca, complementos perfectos para el banquete. Cuando el mozo hubo terminado, Abraham ya regresaba con leche, requesón y el ternero preparado. Y Sara llegaba con las tortas recién horneadas, emanando un delicioso aroma. Llegaron ante los tres varones y les presentaron aquel banquete con reverencia y humildad, como un acto de adoración. Los tres varones comenzaron a comer mientras Abraham permanecía de pie, observando con devoción al lado de su Señor, disfrutando de la comunión divina. Bendito sea Dios. Que todos los presentes entiendan con claridad cristalina. Quizá usted no ha contemplado a Dios cara a cara como lo hizo Abraham en aquella ocasión tan singular. Tal vez no lo ha visto de forma tan personal y visible en una teofanía como la que Abraham experimentó. Sin embargo, comprenda que por medio de su Santo Espíritu, Dios se encuentra aquí con nosotros en este mismo momento. Su presencia es real y palpable. Por medio del Espíritu Santo, Dios mora en cada hogar donde verdaderamente le aman, le buscan y se humillan ante Él, llenando esos espacios con su gloria. Por medio del Espíritu Santo, Dios camina diariamente con aquellos que transitan en su presencia y buscan la perfección, guiándolos y sosteniéndolos. Por medio del Espíritu Santo, Dios se sienta a su mesa cada día, compartiendo la cotidianidad con usted. Cuando se disponga a comer, dele gracias a Dios por el alimento y dígale con sinceridad: coma aquí conmigo, mi Señor. No se vaya ahora, quédese a comer conmigo de esta humilde comida que tengo. Y bendícela. Alabado sea Dios. Comparta con Él sus pensamientos más íntimos. Converse con Él como con su mejor amigo. Mantenga una comunión ininterrumpida y vibrante. Haga como hizo Abraham. Permanezca a su lado mientras Él se alimenta, para que disfrute de su inefable presencia y de la dulzura de su espíritu. Gloria sea al Señor Jesús. Pero la Biblia relata que mientras Dios y los dos varones que le acompañaban consumían el alimento ofrecido por Abraham, el Señor, mientras comía, continuaba conversando con Abraham en una manifestación de cercanía divina. Le preguntó con discernimiento: ¿dónde está Sara, tu esposa? Abraham le respondió con prontitud: está allí en la tienda, en el interior. Entonces el Señor le dijo una palabra que desataría un torrente de gozo y asombro. Ciertamente el año que viene, para esta misma época, volveré a visitarte y tu esposa Sara te dará un hijo. Mi alma te alaba, Jehová. Me imagino la expresión de asombro de Abraham, sus ojos atónitos, quizás su boca abierta de incredulidad, pero también de esperanza, pues él tenía 99 años de edad y Sara, su esposa, superaba los 90. Eran dos ancianos muy avanzados en años. Su tiempo de procrear había pasado humanamente. Habían anhelado y esperado un hijo durante los años en que la concepción era humanamente posible, pero el hijo nunca llegó. Clamaron a Dios, pero Él no se lo concedió en ese momento. Gimieron en su espera
y el anhelado descendiente no apareció en el tiempo esperado. Ahora, cuando Abraham tenía 99 años y Sara más de 90, el Señor se presenta y les anuncia: el año que viene, para esta misma época, volveré a visitarlos, volveré a comer contigo, pero te traeré un regalo, una dádiva de vida. Tú me has agasajado ahora con lo mejor de tu casa, y yo te retribuiré el año que viene con una bendición inigualable. Tú me has dado lo mejor, y yo también te daré lo mejor a ti, lo que tu corazón más anhela. Alabado sea Dios. Sí, el año que viene, a pesar de tu avanzada edad y la de tu esposa, ella te dará un hijo único que será tu heredero legítimo y te honrará llevando tu nombre y tu legado. Alabado sea Dios. Aleluya. Aquel que da a Dios con generosidad, con un corazón dispuesto y sin reserva, comienza a cosechar bendiciones de inmediato, pues la recompensa divina es pronta. Apenas el Señor hubo comido el cordero de Abraham, bebido su leche, saboreado su requesón y sus tortas, el premio se manifestó sin demora. Lo que más anhelaba el corazón de Abraham le fue prometido. Abraham poseía vastas riquezas materiales, vacas, ganado y animales en abundancia, tiendas y bienes por doquier, siervos en profusión. Pero había una sola cosa que Abraham deseaba con todo su ser, con un anhelo que superaba todas sus riquezas: un hijo que fuese el legítimo heredero de todas aquellas posesiones y de su nombre. Y eso, precisamente lo que más anhelaba, fue lo que Dios le prometió. Aún no se lo había concedido físicamente, faltaba un año. Pero cuando Dios pronuncia "lo daré", el asunto está zanjado. La promesa es un hecho consumado. Ya lo posees en el ámbito espiritual. No te inquietes ni te angusties. Dios jamás falla en su promesa, ni miente en su designio, ni se equivoca en su tiempo perfecto. Por eso la Escritura afirma con rotundidad, y escuche esto, amado hermano y hermana, con el corazón abierto: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay una condición indispensable, un prerequisito para recibir. Debes deleitarte en su ley, en sus preceptos, encontrando placer en obedecerle. Debes encontrar tu gozo más profundo en sus asuntos, en su reino, en su persona misma. Debes colocarlo a Él como la prioridad número uno en tu existencia, sin que nada ni nadie ocupe su lugar. Él debe ocupar la primacía en tus pensamientos, en tus acciones, en tus bienes, en tus relaciones. Deposita todo lo tuyo en sus manos santas, y Él te concederá las más profundas peticiones de tu corazón, superando tus expectativas. Amén. Bendito sea Dios. El problema que aqueja a muchas personas en la actualidad, incluyendo a no pocos que se identifican como evangélicos, radica en que para ellos Dios ocupa un lugar secundario, un lugar de conveniencia. Primero está el trabajo y sus exigencias, y después Dios. Primero los estudios y las ambiciones académicas, y luego Dios. Primero los hijos y la familia, y después Dios. Incluso, primero la comida y las satisfacciones temporales, y después Dios. Cualquier cosa toma precedencia sobre el Creador, relegándolo a un segundo plano. Se permiten faltar al culto en la iglesia por trivialidades o pasatiempos. Si hay un programa de televisión que les gusta o un evento social, prefieren quedarse en casa y postergar su asistencia a la iglesia para otro día. La televisión en tales casos se convierte en su ídolo, en su Dios. Pero el Dios de Abraham, el Dios vivo y verdadero, ese no es su Dios. Qué equivocación tan grave que trae consecuencias eternas. Dios no es un plato de segunda mesa para nadie. Él es el soberano absoluto. Dios es el número uno en su vida, o simplemente no lo tiene. Decídase hoy mismo por completo. Alabado sea Dios. O le entregas todo tu corazón sin reservas, o te quedarás huérfano espiritualmente, apartado de la fuente de vida. Abraham tuvo a Dios en abundancia y experimentó su plenitud, porque para él incluso lo más anhelado y preciado en esta vida era secundario. Dios siempre fue su prioridad indiscutible. Abraham colocó al Señor en el primer lugar de su vida, en el centro de su existencia. Por eso experimentó la sobreabundancia de su bendición y el favor divino. Bendito sea el nombre del Señor. Hay quienes, preparándose para el culto en su hogar, reciben la visita inesperada de la familia: papá, mamá, parientes lejanos o cercanos. Y la excusa surge con facilidad: oh, no podemos ir al culto. Amados, lleven a papá y mamá al culto, intégrenlo
en su vida espiritual. No le fallen a Dios por nada ni por nadie, porque Él es primero que su padre, primero que su madre, primero que su abuela, primero que cualquier persona en la tierra. Alabado sea Dios. No le falle al Altísimo bajo ninguna circunstancia o pretexto. Para que sus seres queridos alcancen la salvación, sírvale a Dios con todo su corazón, con una entrega total, porque a Dios no se le agrada con excusas o justificaciones. A Dios hay que servirle sin pretextos ni dilaciones. Dios es la prioridad suprema y debemos movernos con Él a toda costa, sin importar los obstáculos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. La Escritura nos relata que mientras el Señor pronunciaba estas palabras a Abraham, Sara se encontraba discretamente detrás de él, a la entrada de la tienda, escuchando cada vocablo con curiosidad y expectación. Y dice que al oír tales palabras, Sara se rió en su interior, una risa de incredulidad y asombro por la promesa que parecía tan irreal. No se atrevió a reír a carcajadas o de forma ostentosa, para no ser percibida, pero por dentro una risa incrédula la invadió pensando: yo, una viejita como yo, con mi cuerpo ya sin las señales de la juventud, voy a dar a luz de nuevo. Y así se rió para sí misma en lo más profundo de su ser. Cuando Sara se rió de esta manera, el Señor se dirigió a Abraham y le preguntó con conocimiento absoluto de lo que había sucedido: ¿por qué se ha reído Sara en su interior diciendo que en su vejez tan avanzada en años va a tener un hijo? ¿Acaso cree ella que hay algo imposible para Jehová el Todopoderoso? Alabado sea Dios. ¿Cuál es tu problema hoy, amado oyente? ¿Cuál es tu tribulación que te agobia y te roba la paz? Para Dios no es nada insuperable. Él tiene el poder para resolverlo. ¿Qué necesidad tienes de Él en este momento? Él está más que dispuesto a socorrerte, a concederte lo que sea, lo que tu corazón anhela. Y Él considera bueno. Con Dios todas las cosas son posibles. Para el que cree no hay límites. Con Dios todo se vuelve sencillo, las montañas se allanan. Todo es factible para aquel que cree verdaderamente, porque no existe nada imposible para el Creador del universo. Cree en Él conforme a su palabra. Ríndete a su soberanía y recibe en abundancia de los cielos sus bendiciones sobreabundantes. ¿Tienes problemas? ¿Quién no los tiene en esta vida terrenal? Pero olvida tus problemas, no los cargues más. Ponlos en las manos del Señor, depositándolos con fe. Entrégaselos a Él. Y una vez que los hayas depositado, no te preocupes más por ellos, porque ahora están en sus manos, ya no te pertenecen, son de Él. Camina entonces con tranquilidad, con paz que sobrepasa todo entendimiento, con gozo inefable y con una palabra de victoria en tus labios, porque tu Dios es más grande que cualquier adversidad. Y cuando el adversario te susurre al oído mostrándote el problema de nuevo, tú respóndele con autoridad divina: sí, yo lo tenía, pero ahora se lo he entregado al Señor, ya no es mío, Él se encarga. Alabado sea Dios.